sobre medio ambiente, sobre ecología y sobre, bueno, qué está sucediendo en nuestro país y en el mundo en este momento con estos temas tan cruciales, tan importantes. Sergio, mucho gusto, buen día, Leo Terzi es mi nombre, esto es Radio Meta en Villa Ramallo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, tenés varios libros, estuve hojeando un poquito, algunos con títulos que ya dan como para hablar largo y tendido, ¿no? Los mitos del medio ambiente, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de esta idea? Vamos a arrancar por ahí. La idea es la siguiente. Un mito, decía Lévi-Strauss, es una construcción entre términos irreconciliables, un falso supuesto, que en realidad se crea para tratar de tranquilizarnos y darnos la idea de que es posible mejorar aquello que en nuestro recorrido se termina convirtiendo en algo muy árido. Para decirlo groseramente, hablar de, para algunos como yo, hablar de desarrollo sustentable, aun cuando la formulación pueda ser correcta, es en realidad un mito, en el sentido de que es algo que perseguimos, que no sabemos si existe, pero que nos tranquiliza o nos calma o nos genera un poco menos de ansiedad al transitar una era, como vos bien decías en la introducción, muy castigada por todas las cuestiones ambientales que producen, entre otras cosas, angustia, además del deterioro y del impacto físico concreto que cae sobre la sociedad. Y la idea de los mitos es esa. Me parece que en el tema ambiental se han construido unas cuantas formulaciones: desarrollo sustentable, la conciencia ecológica, la minería sustentable, cosas de ese estilo, muchas de las cuales son realmente falsas, otras son idealizaciones de presuntas ideas que podrían ser interesantes pero son inaplicables, y todas ellas destinadas a, de algún modo, a hacernos pasar el día a día en términos ambientales con un poquitito más de esperanza. Darle sentido a la pelea, ¿no? Sería algo así. Sería algo así, pero el problema es que cuando los mitos se constituyen en la única realidad, terminan demostrando su falsedad. Entonces, una vez corrido el mito de frente a nosotros, lo que vemos es la realidad tal como es. Y es brava. En materia de contaminación, ¿cuál es el problema más grave que estamos padeciendo en estos tiempos en la Argentina o en el mundo? Mira, te lo voy a responder con una cita de un médico que inicia en un documental que se llama Nuestros hijos nos acusarán, que recomiendo su visualización porque es verdaderamente muy interesante. Hay un médico especialista en cuestiones de salud ambiental parado frente a un auditorio y pregunta quiénes tienen o han tenido familiares con cáncer. Levanta la mano una X cantidad de gente. Luego pregunta quién tiene o ha tenido familiares con diabetes y levanta otra cantidad de gente la mano, y así sucesivamente con distintas cuestiones, malformaciones, abortos espontáneos. Y finalmente dice, bueno, bajen todos la mano y levante la mano aquel que no levantó la mano en ninguna de las preguntas anteriores. Y nadie levanta la mano. Y la conclusión es, estamos transitando una era en la que se produce la mayor prevalencia de enfermedades derivadas de la cuestión ambiental y particularmente de la contaminación. Enfermedades que hace 100 años o no existían o tenían una presencia infinitamente menor. Con esto lo que te quiero responder es que es difícil hacer foco en una sola cuestión y decir el problema mayor de contaminación es este. Porque si empezamos a enumerar, te digo, en la Argentina se vuelcan 250 millones de litros de agroquímicos por año en cada campaña agropecuaria. En la Argentina, 7 de cada 10 ríos o lagos de los cuales las ciudades se proveen de agua potable están contaminados, algunos de manera irreversible. En Argentina tenemos solamente en el área metropolitana de Buenos Aires el Riachuelo y el Reconquista, 2 ríos muertos, y el Río de la Plata, en el cual la gente no se puede bañar hace 40 años. El lago San Roque, el embalse Río Hondo, el lago Nahuel Huapi, todos ellos contaminados de manera, en algunos casos, bastante difícil de recuperar. ¿Sigo? ¿Esto pasa un poco también en el resto del mundo o en los llamados países del primer mundo tienen otros cuidados? Por lo menos con los ríos. Haciendo la salvedad de que
podría hacerse una lectura muy ideológica respecto de que los países desarrollados pueden proteger su ambiente interno porque de alguna manera participan en la política de esquilmar a los países pobres, haciendo esta salvedad y dejándola un segundo de lado. Uno no puede dejar de reconocer que los países desarrollados, y no solo los países desarrollados, sino algunos países intermedios, por llamarlo de alguna manera, tienen fronteras adentro, políticas ambientales de muchísima mayor eficacia y muchísima más ética por parte del Estado que la que tiene la Argentina. La Argentina es uno de los, diría yo, de los peores ejemplos a nivel internacional, precisamente porque es un país que tiene condiciones educativas, formativas, institucionales e incluso recursos económicos como para tener otra realidad puertas adentro. Doy un solo dato que para mí es la constatación de eso. En la Argentina, 8 de cada 10 ciudades, si uno toma la lista de las ciudades que hay en la Argentina, 8 de cada 10 tiran su basura en un pozo y la queman al aire libre. Y ese es el tratamiento de la basura en 8 de cada 10 ciudades de la Argentina. Eso es un oprobio más propio del siglo XVII que del siglo XXI. Y no hay ninguna justificación de ningún tipo, ni institucional, ni económica, ni de gestión, ni nada que pueda permitir que eso siga existiendo. Ahí fallamos todos como comunidad, ¿no? La sociedad, el Estado, todos. No hay quien se salve de la crítica, del cuestionamiento, del reproche. Sí, es cierto, pero yo en esos casos prefiero hacer una escala de valores respecto de las responsabilidades de cada uno, porque si no, como bien se sabe, si los responsables somos todos, el responsable es nadie. Y lo cierto es que el Estado en todos sus niveles, municipal, provincial, nacional, donde estemos, el Estado se la pasa diciendo que tenemos que separar la basura, que tenemos que poner el plástico de un lado, el papel del otro, y así sucesivamente, y el mismo Estado nos ofrece como servicio de tratamiento de la basura un pozo. Ahí el que primero está fallando es el Estado. Sergio, hace algunos días se viralizó un videíto tuyo, no sé si lo hiciste vos o lo hicieron con algo que dijiste en el programa en Canal 7, ese fue un poco el detonante de la nota, y ahí entre otras cosas mencionás que bueno, que vos tenés agroquímicos en la sangre. Glifosato, particularmente. Glifosato en la sangre, exactamente. Y la particularidad del tema es que sos una persona que no trabaja en el campo, ¿no? Que no está en contacto directo con la soja, por decir un cultivo. No. Tengo un jardín en casa, pero no plantamos soja todavía. No plantan soja. Primero, ¿cómo se te ocurrió hacerte un análisis? Y después, ¿qué reflexión haces sobre esto que te ocurrió y qué es lo que tenés en la sangre, ¿no? El análisis lo hice como parte de una campaña que lleva adelante una ONG de Mar del Plata llamada Fundación BIOS. La campaña se llama Mala Sangre, y la hipótesis de esta ONG, que está pidiendo a muchas personalidades, en particular inicialmente de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires, que se hagan un análisis de sangre y orina, era demostrar la falacia respecto de que el glifosato no viaja. El modelo Monsanto, una de las cosas que nos ha vendido, además de la idea de que el glifosato es casi inocuo como si fuera agua bendita, cosa que tampoco es cierta, es que el glifosato quedaba de algún modo atrapado al pie de la planta y no generaba contaminación más allá de ese espacio territorial, y que por lo tanto todo dependía de una buena praxis a la hora de la aplicación por parte del fumigador o del productor. Como parte, insisto, de esa campaña me hice el análisis y soy uno más de los que prueban que el glifosato viaja con la lluvia, viaja con los ríos, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no es cierto que se queda al pie de la planta. Este es el primer elemento. Y el segundo elemento es qué pasa cuando uno tiene glifosato en sangre. Claramente no hay una relación causa-efecto de que tengo glifosato y me va a pasar tal cosa, pero la propaganda Monsanto nos había indicado que el glifosato era, insisto, casi como tomar agua. La Organización Mundial de la Salud ha declarado hace 6 meses al glifosato potencial cancerígeno.
y el estado de California en los Estados Unidos ha determinado que todos los envases en los que se vende glifosato tienen que tener una leyenda en una etiqueta que diga que el glifosato es cancerígeno según los estudios que obran en poder del estado de California en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué yo como ejemplo, quiero decir, no me pongo en una posición individualista, pero por qué alguien que vive lejos del campo, que no tiene por qué estar contaminado con un potencial cancerígeno, tiene ese potencial cancerígeno en su sangre? Y esta respuesta hay que encontrarla en un modelo agropecuario, que es el que hoy impera en la Argentina y que ha llevado a que hasta hace un año el 70% de la superficie sembrada de la Argentina tuviera solo una especie encima, y era la soja transgénica, lo que en términos ambientales, productivos y a mi juicio también económicos y de modelo de países, virtualmente un disparate. Bueno, sí, yo comentaba ayer, es un tema todavía bastante tabú en la Argentina, ¿no? Los daños que está generando este sistema de producción en la Argentina. Todavía no se habla... La verdad que no entiendo por qué tiene que ser tabú y por qué no se puede conversar a la luz del día, y en todo caso exponer, cada uno tendrá sus posiciones. Yo tuve el día lunes pasado, hace 3 días, una conversación pública convocada por el Club Político Argentino acá en la ciudad de Buenos Aires con Gustavo Grobo Copatel, que es un señor muy identificado con el modelo sojero, y tuvimos una conversación muy respetuosa. Y la verdad es que yo no logro entender por qué aquel que señala críticas o cuestionamientos, en este caso yo, o puede ser otro, inmediatamente es considerado un enemigo público o alguien que pretende demoler la estructura económica de determinado sector o de la Argentina en su conjunto. Es lo mismo que cuando uno habla de minería a cielo abierto. Yo soy muy crítico de la minería a cielo abierto para extraer oro que se saca de las montañas que se vuelan por los aires para hacer lingotes, no para hacer medicina nuclear. Y soy muy crítico, y cuando recibo respuestas a eso, la contestación es: vos estás en contra de la minería, querés que la gente deje de tener comodidades, etcétera, etcétera. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Sí, yo puedo estar en contra, o puedo tener cuestionamientos contra un modelo agropecuario que siembra 7 de cada 10 hectáreas con una sola especie, y eso claramente no es sustentable, pero eso no significa estar en contra de la agricultura. Sobre todo cuando está la salud en el medio, ¿no? Y a propósito, porque si bien podemos compartir la idea acá en este ámbito, hablando así en esta radio, cuando uno abre la puerta y esta discusión la hace extensiva a determinados sectores, sabemos que ahí se pone un poco más difícil. Vos estás ocupando un espacio importante dentro de la TV pública con un programa que se llama Ambiente y Medio, y que precisamente habla de estos temas. ¿Has recibido o recibís a veces comentarios así duros, presiones de sectores económicos que tienen una relación directa con todo esto, ¿no? Hablábamos hace un rato de los mitos del medio ambiente, ¿no? Y todo un sistema que pareciera que lo único que hace es generar desastres y generar basura, y es un sistema económico, ¿no? Y hay intereses y hay grandes grupos económicos, ¿eh? Efectivamente, digo, y claramente... vos, ¿cómo estás ahí en el medio? Porque vos, de alguna forma, sos el que a través de tus ideas y tus comentarios intentás, aunque sea de manera mitológica, ponerle algún freno a todo esto, ¿no? Y tenés un lugar dentro de un medio de comunicación importante que llega a todo el país, un lugar considerable, ¿no? Sí, te agradezco. La verdad es que yo lo único que pretendo es señalar cuestiones sobre las cuales creo que hay que debatir. A mí me parece que de la manera sorda en la que se han llevado adelante las cosas, no se puede seguir. Hay que discutir, poner las cosas sobre una mesa, mirarse a los ojos, no tenerle miedo al debate, aceptar que si uno pierde un debate y alguien tiene una demostración mejor que la de uno. No veo por qué las cosas no puedan ser discutidas, aún teniendo posiciones antagónicas. Lo primero que quiero destacar en este punto, que está implícito en tu pregunta, es la tremenda y enorme libertad con la que yo trabajo en la televisión pública, que claramente está integrada por algunas personas que no coinciden con lo que yo digo, y me parece bien que no coincidan, y yo lo respeto, y me alegra que ellos puedan respetar que yo tenga otra mirada.
Me parece que es una función de la televisión del Estado permitir sobre temas de estas características, es decir, sobre temas profundos, sobre temas de anclaje de la sociedad, que en este caso puede ser el medio ambiente, pero en otro caso puede ser la cultura o la educación. Me parece fantástico que la televisión del Estado tenga, primero, la ocupación en el tratamiento del tema para darle un espacio, y segundo, la posibilidad de permitir voces diferentes o divergentes en este asunto. Y dicho esto, sí es cierto, he recibido comentarios, amenazas, pavadas, gente por Twitter que se esconde atrás de un seudónimo para decir un montón de burradas, insultos, pero nada de eso tiene importancia, porque lo que tiene importancia es la posibilidad de discutir, y yo invito a todo el mundo a discutir, no tengo ningún problema, no creo tener la verdad, porque además creo que la verdad así descrita no existe. Existen verdades diversas, existen matices. Por ejemplo, una de las respuestas, los contraataques habituales que yo recibo, que gente que piensa como yo recibe, es, bueno, la tecnología dice tal cosa, la ciencia dice tal cosa, está demostrado que la biotecnología... Bueno, a ver, paremos un poco, no existe la ciencia. Existen científicos, investigadores, que llegan a conclusiones también diversas, también divergentes, también parciales. Parciales, exactamente, y todo eso conforma la ciencia. Por lo tanto, mostrarme un librito y decir, no, porque fulano dice tal cosa y el otro miente. No, ninguno de los dos miente, son miradas diferentes. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es bajar los decibeles, aflojar un poquito y aceptar que aquel que critica, o que cuestiona, o que tiene otra mirada, no tiene intención de demoler el edificio entero. Yo estoy claramente a favor de que la Argentina tenga un desarrollo agropecuario sólido, consistente, robusto, pero al mismo tiempo sustentable. Este modelo actual no es sustentable de ninguna manera. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando se discutía el tema de las pasteras respecto del conflicto de Botnia, dijo, a mí no me preocupa tanto Botnia como los bosques de eucaliptus plantados, decía, porque si a la naturaleza no se le ocurrió hacer un bosque de una sola especie, no me parece una buena idea que el hombre lo haga. Bueno, esto es lo mismo. No es sustentable en el tiempo un modelo con 70% de superficie sembrada con soja transgénica. Yo quiero discutir eso, y no me parece que sea utilice. Sergio, ¿y qué pasa con la política? ¿Vos en algún momento trabajaste o trabajás tal vez como asesor de Sergio Massa en el Frente Renovador? Sí. Esa parte no la tengo bien clara. Si en algún momento... Sí, efectivamente es eso, y sigo trabajando con él, lo sigo acompañando en las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Cómo opinan, o cómo opina Massa sobre estos temas? ¿Qué opina Massa sobre estos temas? No, digo, pero cuando vos... Él te hará alguna consulta. No, pero está bien, pero él te hará consultas referidas a este tema, de la ecología, del medio ambiente y demás. Cuando vos le das tu punto de vista, ¿él cómo reacciona? Sí. Me parece que Massa es parte de una generación que es más joven que la mía, yo tengo 10 años más que él, que es parte de una generación para la cual lo ambiental ya es constitutivo de su imaginario, de época. Si no está, para nosotros, para quienes tenemos más de 50 años, lo ambiental apareció tarde, apareció como reacción a una situación que no se entendía, porque pensemos que para mucha gente de mi edad, o incluso por supuesto para la generación mayor a la mía, el deterioro ambiental era casi un subproducto imprescindible del desarrollo. O sea, había que desarrollarse, había que crecer, había que progresar, y eso significaba deteriorar la naturaleza. Y bueno, era un costo a pagar, y punto. Y así se lo toleraba y así se lo bancaba, hasta que el deterioro fue tan grande, tan indisimulable, que empezó a aparecer el alerta, empezó a aparecer el cambio climático y cosas por el estilo que pusieron a las cuestiones ambientales en el centro, como están hoy, de una discusión que incluye a la política. Entonces me parece que Massa es parte de una generación para la cual lo ambiental es natural, que es parte del debate, que es inescindible de la discusión respecto del modelo de desarrollo. Eso me parece muy bueno. Cuando él me llamó para acompañarlo, para trabajar con él, su mensaje fue ese: mira, para mí es natural hablar de esto, tiene que estar integrado cualquier visión de futuro
de la Argentina tiene que tener el tema ambiental metido adentro. No puede ser algo que se le adoce porque alguien lo exige, tiene que estar metido adentro. Y creo que esta generación, en la cual está Massa, pero hay muchísimos otros dirigentes muy valiosos, entiende, a diferencia de la generación anterior, que cualquier modelo de desarrollo que se exponga en la Argentina o que se aplique en la Argentina va a diseñar un escenario ambiental determinado. Lo que hay que tratar es que ese escenario ambiental sea lo menos dañino posible. Y eso está en la discusión, aunque sea de manera incipiente, pero está en la discusión. Y eso es bueno. Bueno, Fabián, mi compañero te va a hacer un par de consultas. Sí, claro. Sergio, buen día, Fabián. Buen día. 2 o 3 así cortita porque está interesante. Digo, el reciclaje como lo conocemos en estos pequeños municipios, ¿también forma parte de un mito? Es buena la pregunta. Perdón mi ignorancia, ustedes reciclan o separan la basura en sus casas. ¿El municipio dónde la dispone? Sí. Acá en Ramallo se armó como una cosa más o menos, pero está siempre ahí como... Está por arrancar. Veremos y ahora tiene un nuevo impulso, pero está siempre ahí. ¿Pero qué es una cosa más o menos? ¿Es un relleno sanitario? Algo parecido, sí, que un rato anda, un rato no, un poco se pasa eso, sí. Bien, entonces... Y la separación de la basura, eso va... según la voluntad del vecino, claro. No sé, Sí, está bien, pero lo que ustedes separan, supongamos que ustedes son obedientes y conscientes y separan la basura en su casa y el resultado es una bolsita con aquello que no puede reciclarse, que no puede recuperarse, y una bolsita con aquello que sí. Sí, a ese pozo del que hablabas antes, hay un pozo que tiran un poco de basura distinta. Bueno, a otro pozo. Entonces, ¿cuál es el valor? La idea del reciclaje tiene que ver básicamente con la recuperación de materiales. Uno sabe que dentro de lo que elimina en el tacho de la basura hay un montón de cosas, vidrio, plástico, papel, etcétera, que pueden reinsertarse en el circuito productivo y generan dos beneficios. Uno es que hay menos presión para producir más recursos, sobre los recursos naturales para producir más de eso. Es decir, si yo recupero X cantidad de toneladas de plástico, obviamente hay menos demanda de petróleo para producir el plástico que reemplazaría eso. Y el segundo beneficio muy claro es que es menor la cantidad de basura que va directamente a un relleno sanitario o a un pozo o a donde sea. Por lo tanto, el volumen es menor y por lo tanto la contaminación es menor. Ahora, si no hay un proceso de recuperación de ese material, de esa bolsita reciclable, proceso de recuperación de papel para hacer papel reciclado, de plástico para hacer plástico reciclado, y así sucesivamente, no tiene demasiado sentido separar la basura. Porque separarla para ponerla en dos pozos distintos, o en el peor de los casos, que es lo que suele ocurrir, para ponerla en el mismo pozo, es simplemente un ejercicio de pérdida de tiempo. Lo que el Estado tiene que hacer en la basura, pero en muchas otras cosas, puedo poner por ejemplo el caso de la eficiencia energética, si quieren, es hacer operativa la conciencia, es decir, darle sentido a lo que la gente hace con su conciencia ecológica, que es aquello a lo que la gente puede alcanzar. Nosotros, ¿qué podemos hacer concretamente? Separar la basura en nuestras casas. Fenómeno. Pero eso tiene que tener luego un sentido que se lo tiene que dar el Estado, con un camión que recoja esa basura diferenciadamente, entonces la basura reciclable, en lugar de llevarla al pozo, se la lleve, por ejemplo, a una cooperativa, para que esos cooperativistas puedan después vender ese vidrio o ese plástico recuperado y con eso hacer su dinero, pero al mismo tiempo incorporar en el circuito productivo plástico, papel o vidrio reciclado. De lo contrario no tiene ningún sentido, es un ejercicio de lo contrario, es un ejercicio casi lúdico. Lo mismo yo les ponía recién el ejemplo de la eficiencia energética, del ahorro energético. Si yo voy a pretender como Estado que todo el problema del ahorro energético se resuelve usando la plancha media hora por día y no considerando el derroche de energía que hay en las industrias, el derroche de energía en el Estado argentino ocupa o consume una cuarta parte de la electricidad que se produce, y yo no vi nunca una campaña de ahorro en el Estado, la luminaria pública, etcétera, etcétera. Entonces, lo que termino haciendo yo usando la plancha media hora por día es también lúdico, es inservible. El Estado tiene que hacer que la conciencia ecológica de los individuos tenga sentido.
y para eso tiene que diseñar políticas. Algunas de estas, así como de, no digo de menor valor, pero más pequeñas, que nos involucran a todos, no suenan descabelladas, lo podemos hacer. Digo, ¿cómo se lucha contra lo otro, contra ese 75-80% de soja sembrada en el territorio y demás? ¿Qué grado a mí me parece que más que luchar contra eso, hay que... los españoles usan un verbo que a mí me fascina, que es el verbo desvelar. Nosotros lo utilizamos acá como estoy desvelado, no me puedo dormir. Los españoles lo usan como sinónimo de quitar velo, desvelar, es decir, sacarle el velo a algo y mostrarlo tal como es. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer para poder después, en todo caso, luchar contra una realidad, es desvelarla, es mostrarla. Y creo que hay cosas que empiezan a cambiar y empiezan a modificarse a partir de que se las muestra como son. Por eso yo creo que el otro lado, como decían ustedes, el que agrede, que insulta, etcétera, etcétera, se enoja tanto, porque sabe que en el momento en que se muestre la realidad más o menos como es, en el momento en que se la desvele, quedan desnudos, quedan sin argumento. ¿Sí? ¿Cómo alguien puede sostener que tiene consistencia una política que echa 250 millones de litros de agroquímicos por campaña? No resiste un análisis, porque si el Estado hiciera una relación costo-beneficio entre el impacto sobre la salud pública que tienen esos 250 millones de litros de agroquímicos y el beneficio que obtiene por la renta del 70% de hectáreas sembradas con soja, seguramente la relación costo-beneficio sería mala para este modelo. Entonces, lo mejor que se puede hacer es que no discutirlo, no desvelarlo. Me parece que a partir de mostrar las cosas como son empieza la posibilidad de cambiarlas. Bueno, fantástica, está deliciosa la charla, Sergio. Yo te quiero agradecer en todo caso en otra oportunidad. Seguimos charlando. Fuiste muy amable. Cuando quieran, a su disposición y gracias. La verdad, gracias por permitirnos y permitirse a ustedes y por supuesto a los oyentes la posibilidad de conversar estos temas. El problema de la Argentina, me da la sensación, es que los temas no se conversan, no se discuten, rápidamente se pasa a la agresión, a la descalificación, al denuestro, y no es así. Hay que mostrar los temas y bancarse lo que uno se tiene que bancar a partir de la discusión, el debate. Eso siempre es sano y siempre enriquece. Te mandamos un abrazo grande, y gracias. Un abrazo para ustedes. Que sigas bien. Gracias por llamarme.